Hola, ¿cómo estás? Querida amiga, querido amigo, que nos ves en este momento. Para mí es un grato privilegio estar aquí una vez más contigo. Qué bueno que estás ahí una vez más. Bienvenido, bienvenida a Un Ratito con María. Hoy vamos a hablar de las finanzas personales, porque es bueno que también conozcamos cómo debe ser la administración de nuestras finanzas. Y te tengo un tema que vamos a hacer en varias partes, que es relacionado con el presupuesto familiar. Para hablar del presupuesto familiar, queremos primero saber qué es el presupuesto. El presupuesto es un plan financiero de un individuo, de una familia o de una empresa. Es bueno saber esto, es decir, es un plan, nos planificamos para ver cómo vamos a administrar nuestras finanzas. Es una herramienta de control de las finanzas, diciéndolo de manera más simple. Entonces, para la elaboración del presupuesto es bueno que participe toda la familia, que se haga una reunión familiar, donde cada miembro de la familia, incluyendo los hijos, el esposo, la esposa, estén allí y cada uno analice, cada uno pueda exponer cuáles son sus prioridades en cuanto a gastos se refiere. Si los hijos ya son adultos, también se toma en cuenta los ingresos de estos. Y si no, solo se tomará en cuenta los ingresos tanto del esposo como de la esposa. Entonces, luego que se analiza todas las necesidades, las prioridades de la familia, entonces se revisa entonces cuáles fueron, se hace un análisis del último año para ver cuánto se gastó en ese último año. Y entonces ya se va elaborando el presupuesto del año siguiente, que lo ideal es que se haga por lo menos 3 meses antes, un trimestre antes de ya iniciar el periodo que se va a medir. Y entonces, o el periodo o el año por entrar. Entonces, es importante saber cuáles son las ventajas de elaborar un presupuesto familiar. Las ventajas, una de las ventajas es que podemos saber cuánto dinero nos entra, cuánto dinero también gastamos y la proporción de ahorro, la proporción que estamos destinando al ahorro, con miras a inversiones, a un nuevo emprendimiento. Entonces, también, además, podemos revisar con esta herramienta tan poderosa y útil, es muy útil para las familias. Entonces, es importante analizar, a ver si podemos, entonces, podemos decir, anular algún gasto que no sea una prioridad. O sea, que sea algo que no sea tan necesario, que no sea de necesidad, sino que sea un deseo, algo que me guste y no algo que yo necesito. Entonces, querido amigo y amiga que nos ves en este momento, el presupuesto es muy útil realmente. También podemos ver allí qué proporción de presupuesto estamos destinando para el pago de los pasivos, de los créditos o el dinero que tenemos que pagar por deudas, y cuánto intereses se está siendo destinado, cuántos gastos por intereses están siendo destinados de nuestro presupuesto, qué porcentaje de nuestro presupuesto está destinado a pagar deudas, ya sea capital o interés. Entonces es bueno saber esto, es bueno saber también si podemos administrarnos sin deudas y qué tipo de deudas y qué cantidad de deudas necesitamos, para qué vamos a adquirir esa deuda, que luego podemos hablar un poco de esto más adelante.
Entonces, fíjense bien qué importante es la elaboración del presupuesto. Dijimos que allí se suman los ingresos de la familia, de los miembros, de cada uno de los miembros de la familia, y también se revisa cuáles son los gastos necesarios para que cada miembro de la familia esté de la manera más óptima posible. Y entonces es bueno saber que el presupuesto debe medirse para entonces ver cómo vamos, o sea, medirlo. Podría ser trimestralmente, en otra familia puede ser mensualmente, o consultarlo con frecuencia para ver si el gasto que queremos hacer realmente está presupuestado, está planificado, porque estamos diciendo que es un plan. Vamos a administrar nuestras finanzas en base a un plan. Entonces, es importante todo esto para que podamos entonces tener un hogar con unas finanzas saludables, y entonces y que va a ser de gran utilidad para toda la familia. Entonces, en resumen hemos visto cómo qué es un presupuesto familiar y quiénes participan, cuáles son las ventajas de esta herramienta de finanzas, y además vimos cómo medirlo. Más adelante vamos a dar más detalles porque vamos a hacer más videos como este. Aquí hablamos de la formulación, es decir, de la elaboración del presupuesto. Así que me gustó estar este ratito aquí contigo en este video de finanzas personales. Te invito a que elabores tu presupuesto, ya sea familiar, individual, si aún no te has casado, en familia, si ya tienes tu hogar y tu esposo y tus hijos, o esposa e hijos, y también empresarial, si tienes algún emprendimiento, si tienes algún negocio, es bueno que también te administres tus finanzas en base a un presupuesto. Hasta aquí tu ratito con María. Les acompañó su amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Gracias por acompañarnos, y luego continuaremos con otros videos sobre el presupuesto familiar. Dios te bendiga.